nombre, honramos tu nombre, exaltamos tu nombre en esta mañana, en esta noche. Bienvenida, preciosa iglesia. Tú que le diste la preeminencia al Señor. Dios te va a hablar a ti, me va a hablar a mí, va a hablar a los que están vía online. Que Dios los bendiga también. Levítico capítulo 19. Dice la poderosísima palabra del Rey de Reyes y del Señor de Señores, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Levítico 19, verso 32. Levítico 19, 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová, y de tu Dios tendrás temor. Y de tu Dios tendrás temor. Pregunta al Señor, ¿me temes? Pregunta al Rey de Reyes, ¿me temes? Y ese es el título de la enseñanza de esta noche. Pregunta al Señor, ¿me temes? Cierra tus ojos ahí un momento. Cierra tus ojos ahí por un instante. Y examínate. Examinémonos hacia adentro. Cada uno. Y pregúntate, y yo me pregunto, Señor. Y te pregunto a ti, mi Rey. ¿Yo te temo? Yo te temo. Tú me preguntas y tal vez yo te respondo con otra pregunta. Tú que escudriñas los corazones. Tú que disciernes los pensamientos. Tú que conoces la entrada y la salida. Tú que conoces lo que el hombre hace y dice y piensa y siente. ¿Nos ves temerosos de ti? ¿Nos ves que te tememos, Señor? Mi Rey, no permitas que nos engañemos. Ayúdanos a inclinar nuestro corazón hacia ti y a examinarnos cada día. Toma asiento, preciosa iglesia. En este versículo hay una de esas alianzas hermosas que nos ayudan a clarificar y a entender los conceptos de Dios. Dice en este versículo 32 de Levítico 19, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Que tiene que ver lo uno con lo otro. Porque el Señor inspiró al escritor de Levítico a hacer esa asociación. Porque el Señor quería que tú y yo tuviéramos tan claro el concepto de temor de Él, que de una manera sutil y sabia Él lo asoció, lo alineó con un concepto de respeto al anciano, con un concepto de respeto a la persona mayor. Y cuando el Señor habla de temor, que esta palabra aquí de temor de Dios corresponde al vocablo hebreo yaré o yará, según el tiempo verbal que use. Dice el Rey, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano
y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Los tiempos en que estamos viviendo, se ha perdido el respeto, se ha perdido la honra para los ancianos. Y ni hablemos del temor de Dios. Y ni hablemos del temor de Dios. Si hay un anciano de ancianos, es el Rey de Reyes. Delante de él te levantas, a él honras. Porque si el hombre no se levanta y honra al Rey de Reyes, ¿realmente te levantarás delante de un anciano? ¿Honrarás las canas? Como nos enseña la palabra. El hombre y los jóvenes en particular del anciano y respetan y se burlan. Y lo mismo hacen con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el Señor hace esta alianza. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Esta palabra, yaré, de tu Dios tendrá yaré, de tu Dios tendrá yará. Temor, reverencia, respeto, honra. Aún oímos que se usa el nombre del Señor Jesucristo para chistes, para burlas, para ofensas, para ironías. El temor a Dios se ha ido perdiendo. Y por cuanto los padres no temen a Dios, no le enseñan a sus hijos el temor, el respeto, la reverencia a Dios. Y eso tú y yo tenemos que retomarlo. Si en tu casa se había perdido el temor a Dios, tienes que recuperarlo. El respeto y la honra. Y en la medida en que crezca el respeto y la honra a Dios, crecerá el respeto y la honra al anciano, a la persona mayor, a la persona adulta, a la persona que ha sido procesada y que ha pasado por muchas experiencias. Quiero que vayas más más atrás en la preciosa palabra del Rey. Y mira lo que dice en Génesis. En Génesis, en el capítulo 20 del libro de los principios de Génesis, en el verso 11, dice la poderosa palabra del Rey. Y Abraham respondió, porque dije para mí. Abraham se estaba hablando a sí mismo. Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Oiga, si esto lo dijo Abraham hace miles de años, que en el lugar donde él estaba no había temor de Dios, ¿tú qué dirías hoy de nuestra nación? ¿Tú qué dirías hoy de nuestra ciudad? ¿Tú qué dirías hoy de nuestro barrio? Es más, la expresión temor de Dios se ha perdido, se ha refundido. Yo recuerdo que cuando era pequeña, hace muchos años, siempre mi abuela nos movía con el temor de Dios. Téngale temor a Dios, respete a Dios. Y ella no conocía Biblia, no sabía ni leer ni escribir, pero tenía en su mente y en su corazón la honra a Dios y no la transfería. ¿Eso está pasando hoy? Ni en los adultos, ni en los ancianos, menos en los jóvenes, ni en los niños. Iglesia, hay que recuperar el temor a Dios. Hay que recuperar el yaré, la reverencia a Dios, la honra a Dios en todo tiempo y en todo lugar. No permitas que haya bromas con el nombre y las cosas de Dios. No permitas que haya burlas con el nombre y las cosas de Dios. Respétalo y hazlo respetar en el lugar donde estés.
sea tu casa, sea tu trabajo, sea el colegio, sea el lugar donde estés. Necesitamos que el temor de Dios se establezca en nuestra nación. Y empiezas tú y empiezo yo a establecerlo. Y a veces veo gente que se hace llamar cristiana al lado de personas no conocedoras que hacen chistes de Dios y se ríen con ellos. ¿Para quién será la disciplina más fuerte? ¿Para el que conoce o para el que no conoce? Para el que conoce. Que en tu casa se diga que hay temor de Dios. Que donde tú estés se diga que hay temor. Por eso la palabra de Dios se cuestiona, las órdenes de Dios se pelean y el hombre es tan atrevido que pelea con Dios. Porque no tiene ni temor ni reverencia. El hombre teme tantas cosas que no debiera temer, pero al que tiene que temer no le teme. Por eso la ira de Dios se desata, ¿no? Y la gente no le gusta que le hablen de la ira de Dios, pero hay que enseñar del enojo de Dios. Dios es misericordioso, Dios es bueno, pero Dios se enoja y Dios ejecuta juicio por causa del pecado de la humanidad. Quiero que vayamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 14. Mira lo que dice la poderosa palabra de nuestro Señor. En el verso 16 de Primera de Crónicas, libro de Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 16. Hizo pues David como Dios le mandó. ¿Qué hizo David? Como Dios le mandó. ¿Qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo? Como Dios nos mande. No como nos mande el vecino, no como nosotros opinemos, no como nos cuente la televisión o las redes sociales, sino como Dios manda. Ahí está operando el temor de Dios. Cuando tú y yo hacemos como Dios nos manda, hay temor a Dios, hay respeto a Dios, hay reverencia a Dios, hay honra a Dios. Hizo pues David como Dios le mandó. Y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras. Y escucha esto. Y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Que como así que Dios puso el temor de un hombre sobre todas las naciones. Así dice la palabra, lo colocó. Y créame que este mundo necesita que Dios ponga el temor de hombres llenos de Dios sobre las naciones. Pero para eso, esos hombres y esas mujeres tienen que, ¿qué? Que hacer como Dios les dice. Y yo digo, si Dios evalúa hoy esta tierra, ¿a cuántos encontrará el Rey de Reyes que haga como Él dice? Si quiere encontrar a uno o dos, yo le decía, Señor, levanta hombres y mujeres poderosos en esta tierra, que hagan como tú dices y coloca de tu temor sobre ellos. Que le teman a esos hombres que hacen como Dios les dice. Y créame que esta humanidad se empieza a enderezar. El temor de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que le obedezcan, que hagan lo que Él mande, como hizo David, para que Él coloque de su temor en esos hombres y en esas mujeres, como lo hizo con David. Porque Él sigue siendo el mismo Dios. Él no cambia. El que ha cambiado, se ha torcido, se ha pervertido es el ser humano, no Dios.
y sigue igual de santo, puro, limpio, recto y bueno. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. La fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso temor de David sobre todas las naciones. ¿Será que Dios ha puesto temor de él sobre y dentro de ti, en el lugar donde estás, por causa de tu obediencia a Dios? ¿Será que Dios lo ha hecho conmigo por causa de mi obediencia a Dios? Porque ahorita el hombre le teme a muchas cosas y ya cambio la expresión, ya no hablo del yaré, hablo del miedo, del pánico que el hombre le tiene a tantas cosas. ¿Sabes por qué el hombre se llena de miedo y de pánico? Porque no tiene temor de Dios. Porque no tiene reverencia a Dios. Porque no tiene respeto a Dios. Entonces muchos tipos de miedos, de pánicos, inunda al hombre y lo llena. El miedo a lo que está por venir, el miedo a las enfermedades, el miedo a la economía, el miedo a tantas cosas. ¿Qué tienes tú en tu corazón? ¿Temor de Dios o miedo a todo lo que se te atraviese? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y eso está íntimamente ligado con el grado de obediencia tuya a Dios. La palabra dice, no temerás lo que te pueda hacer el hombre. No temerás. Y el hombre no teme al hombre ni a las circunstancias cuando está lleno de temor de Dios. Y yo la primera, necesito que me llenes mucho más de tu temor, de esa reverencia y esa honra a ti, Señor. Mira lo que dice Jeremías, el profeta mayor Jeremías. Y aquí vamos a hablar de un temor que no es el de Dios. Jeremías capítulo 38. Jeremías capítulo 38. Vamos a leer desde el verso 17 de Jeremías 38. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Jehová Dios de los ejércitos, Abba Padre, Yahvé, Adonai. Porque la Biblia nos muestra los muchos nombres de Dios. Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Pregunta, ¿a quién le estaba temiendo Sedequías más? ¿A Dios o al hombre? Al hombre. Dios le estaba dando una orden. Entrégate y guardaré tu vida. Pero Sedequías, este rey en este momento, tenía más temor de los que veía y no del que no veía. ¿Cuántas veces el hombre le tiene más temor al hombre que a Dios? ¿Cuántas veces el hombre respeta más al hombre que a Dios? Y toma la palabra que Dios le habla por poco y la toma en burla. Guárdanos, Señor. No mires los enemigos que tienes con los ojos físicos.
Mira al Dios Todopoderoso, al que un día sin excepción le rendiremos cuentas. No mires al hombre que tiene límites. Mira al Dios que todo lo puede y todo lo hace. Y cuando tú tengas que escoger entre una orden que da Dios y algo que quieren los hombres, siempre escoge el obedecer la orden de Dios. Así eso te cueste que se levanten enemigos humanos contra ti. Así eso te cueste que blasfemen contra ti y aunque te ataquen, siempre escoge obedecer a Dios. Eso hace parte del temor a Dios. Cuando una persona de verdad tiene temor, reverencia a Dios, lo respeta y su respeto se manifiesta en obediencia exacta. Sin opinar, sin cuestionar, sin evaluar. Dios dice, lo que Dios dice, se hace. Se hace. Y ten la certeza que si tú tienes ese temor, esa reverencia, ese respeto a Dios y haces lo que Él manda, Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Sedequías aquí no estaba ni siquiera prestando atención a la orden de Dios. Estaba pensando en los judíos que se habían pasado a los caldeos, que de pronto ellos lo entregaban. Dios mío, si el que lo podía entregar era el Rey de Reyes. Contra ti se puede levantar el que quiera levantarse. Contra mí se puede levantar el que quiera levantarse. Pero si tú y yo estamos en obediencia a Dios, esos enemigos los derrota el Rey de Reyes. ¿Has medido tu obediencia al Señor? Yo oigo mucha gente que dice, yo tengo temor de Dios, pero no lo veo obedecerle a Dios. No lo veo cumplirle a Dios. Prefiere cumplirle a los hombres o cumplirse a sí mismo. Que tú y yo no seamos un Sedequías, que le tememos más a los hombres que a Dios. Que seamos un David que obedeció al Rey de Reyes y al Rey de Reyes derramó de su temor en él. Y tú y yo le obedecemos al Rey porque tenemos temor de él, créeme que él se encarga de esparcir nuestros enemigos. Y te lo digo porque lo he vivido y lo he visto en mi vida. Como Dios hace maravillas, la seguirá haciendo. Mi tarea, honrar a Dios, respetar a Dios y obedecer a Dios. Tu tarea, honrar a Dios, respetar a Dios y obedecer a Dios. Que de los enemigos se encargue el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y mira lo que le dice Jeremías a Sedequías ahí mismo, en el capítulo 38, en el verso 20. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Iglesia, oye ahora la voz de Dios. Oye ahora la voz de Jehová. Oye ahora la voz del Abba Padre, como le quieras llamar. Y vivirás. Y vivirás. Y vivirás. El problema no te vencerá. Las circunstancias difíciles no te vencerán. La oposición no te vencerá. Los planes del diablo no te vencerán. Pero tienes que oír la voz de Dios. Tienes que temerle, reverenciarle, respetarle. Yaré al Señor. Yaré al Abba Padre. Santiago, vete a la carta de Santiago. Alabanza a tu nombre. Honra al que vive. Capítulo 2. Santiago capítulo 2.
Mira esto tan tremendo que en esta noche el Señor nos recuerda. Santiago capítulo 2, mira lo que dice, el verso 19. Santiago 2, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Hay muchos que creen y tiemblan. Y le temen, comillas, pero no el temor yaré, sino el miedo al juicio de Dios, al castigo de Dios, a las consecuencias de la maldad. Pero no tienen temor de Dios para arrepentirse. El miedo al juicio de Dios no es igual al temor de Dios. Mucha gente y mucho pueblo de Dios le tiene miedo al juicio y al castigo de Dios, pero no tiene temor de Dios, no tiene reverencia a Dios, no tiene respeto a Dios. El temor de Dios, el yaré de Dios, lleva a los hombres al arrepentimiento. Ese es el que lleva al hombre al arrepentimiento y a la conversión. Pero el miedo de este que nos habla Santiago, que también los demonios creen y tiemblan, ese si al caso lleva al remordimiento. ¿Y sabes cuándo ves tú eso? Fuerte, fuerte, fuerte. Cuando una persona cae en juicio de Dios por causa de pecado. Cae en la enfermedad, cae en la cárcel, cae en el problema, cae en la situación. Tiene miedo y tiembla. Pero no se arrepiente. Es más, a muchos Dios en su bondad les da una segunda oportunidad y los levanta de la enfermedad, los levanta del problema, los liberta de la cárcel, de la droga, de lo que sea, y vuelven a las mismas. Porque tenían miedo, no yaré, sino miedo, del juicio de Dios, pero no arrepentimiento. Los demonios saben que están condenados y le creen a Dios porque lo están viviendo y tiemblan. ¿Recuerdan? Cuando el Señor Jesucristo libertó al endemoniado gadareno, ¿recuerda? Que los demonios se asustaron. Y entonces el Señor echó la demoniera en un hato de cerdos y todos fueron. ¿Eso hace que los demonios se arrepientan? No, así pasa con muchos. Iglesia, nosotros y la humanidad necesitamos temor de Dios. Yaré de Dios, yará de Dios, para poder arrepentirnos. Ora por eso. Ora para que en ti, para que en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra nación haya temor de Dios. Para que el Señor lo derrame, para que haya arrepentimiento. Y no solo susto. Cuando viene una calamidad, un terremoto, un maremoto, un incendio forestal, ¡qué susto! Y aún se arrodillan, y aún, ¡ay, Dios, ayúdanos! Diosito, Diosito no es Diosito. Dios es el Todopoderoso, grande, majestuoso, Rey de reyes y Señor de señores. Pero una vez pasa el terremoto, una vez pasa el maremoto, el incendio, lo que sea, vuelve el hombre a lo mismo, al pecado. Los demonios creen y tiemblan. Los hombres muchas veces creen y tiemblan, pero no se arrepienten, porque no tienen temor de Dios. Necesitamos de tu temor, Señor, de tu yaré, mi Rey. Hechos, capítulo 24. Aquí vemos otro ejemplo
ya no en demonios, sino en un hombre del que teme y tiembla, pero no se arrepiente. Hechos capítulo 24. Dice el verso 25 de Hechos 24. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. ¿Y de qué? Del juicio venidero. Que no se te olvide que viene juicio sobre la humanidad. Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Oiga, este gobernante pagano se asustó, se aterrorizó de lo que estaba diciendo Pablo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que le creyó a Pablo, pero no se arrepintió. La Biblia no lo reporta, ni la historia tampoco. No se arrepintió. Hay gente que ve venir el juicio sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, por causa de pecado, por causa de maldad, por causa de tener a Dios en poco, por causa de haber desechado a Dios, y tiembla, y se asusta, y llora, pero no se arrepiente. No así contigo, no así conmigo, no así con nuestras casas. Que en nosotros haya temor de Dios, para que haya arrepentimiento. Que tú no seas ni yo sea como los demonios, que tiemblan, pero siguen haciendo lo mismo. Y creen, ¿no? No es que sean incrédulos. Que tú y yo no seamos como Félix, que oyó la exhortación de Pablo, que la creyó, que se espantó, pero siguió igual. Iglesia, tú y yo y esta humanidad necesitamos cambiar. Y nadie cambia si no hay temor de Dios. Respeto, reverencia, honra y amor a Dios. El temor a Dios implica amarlo. Amarlo. ¿Recuerdas el primer mandamiento? Y amarás al Señor tu Dios. Y amarás al Señor tu Dios. Y tenemos amor a Dios y temor de Dios, porque Él lo ha derramado. Cierra tus ojos y órale ahí al Señor. Órale ahí al Señor. Dile: yo no quiero miedo, Señor. Yo no quiero miedo a las circunstancias. Yo no quiero miedo a los hombres, Señor. Yo no quiero miedo al porvenir, Señor amado. Yo no quiero como los demonios creer y temblar. Yo no quiero como Félix oír y salir espantado. Yo quiero que tú derrames en mí, en mi casa, en mi familia, que tú derrames en esta ciudad y en esta nación y en la humanidad temor tuyo, Señor. Yará tuyo. Temor tuyo que haga, Señor, que te reverenciemos, que te respetemos, que te amemos y que te obedezcamos. Lo necesitamos, Señor amado, primero para la salvación de nuestra alma, para que ninguno de nosotros ni de nuestras casas se pierdan, pero también, Señor, para vivir bien en esta tierra, para vivir en paz, para vivir en armonía, para disfrutar de la bendición que tú nos das. Señor, por amor de tu nombre, abre nuestro entendimiento, despierta nuestro espíritu y derrama en gran manera, Señor, de tu temor, de tu temor, de tu respeto, de tu honra, para que nosotros podamos respetarte, honrarte, amarte, valorarte
y obedecerte, mi Rey. Y entonces se cumple esta palabra de Levítico 19. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, y de tu Dios tendrás Yaré. Yo, Jehová, yo, Jehová. Levántate, levántate y levanta tus manos. Y levanta tus manos y dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, mi divino. Aquí estoy, mi santo Señor. Yo quiero estar en ese grupo que cumple este mandamiento, Señor. Yo quiero estar en ese grupo que delante de las canas se levanta, Señor. Yo quiero estar en ese grupo, Dios de los cielos, Padre celestial, que honra el rostro del anciano y tiene temor tuyo. Y tiene temor tuyo. Aquí estoy, Señor, dispuesta, dispuesto a recibir de ese temor tuyo y a recibirlo en grandes dosis y aún a ser instrumento tuyo para transferirlo a nuestras generaciones venideras, para que tengan de tu temor. Gracias, Señor. Gracias, Altísimo Rey, porque nos hablas. Gracias porque nos das. Gracias porque nos ministras. Gracias porque no permites que seamos ni engañados ni confundidos. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señor. Iglesia preciosa, en esta noche recibe la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo de Dios. Recibe en esta noche temor, Yaré, del Dios 3 veces santo.